¿Vemos la adenitis? No se ve, Profe, no se ve. yo veo la pantalla negra, profe, no sé si los demás. Ok, no, esperen un poquito. Ok. ¿Ahí estamos? Sí, profe, ahora sí se ve. Sí, profe. Ok. Gracias, tengo la ayudante. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ver adenitis, lo que es la adenitis equina, ¿no es cierto? Que es una de las patologías más comunes que tenemos nosotros de una enfermedad que se manifiesta en épocas frías, frías y húmedas. Por eso generalmente es una enfermedad, una patología del invierno. La adenitis equina es una de las patologías en que vos vas a ver el animal por la sintomatología clínica, prácticamente te canta qué enfermedad es, pero tenés que tener cuidado en no confiarte si no esto es adenitis. Sí, adenitis será porque tiene los ganglios inflamados, pero no porque sea la adenitis equina, que es una enfermedad contagiosa producida por Streptococcus X subespecie X, que es un bacilo gram positivo del grupo C del Anfield. El grupo C, los grupos del Anfield, ¿saben qué son esos? ¿Saben? No. Los grupos C del Anfield es una clasificación que se da en base a los polisacáridos que tienen a nivel de la membrana de la bacteria, ¿no es cierto? A, B, C y D. Están descubiertos por una bióloga, creo que era bióloga. Sí, es una mujer, una científica que ha descubierto y ha clasificado los grupos C. El grupo A, B y C. Esta pertenece al grupo C. El Streptococcus X, subespecie X, junto con el Streptococcus zoepidérmicus, que también produce otra patología. El Streptococcus X, subespecie X, es un derivado del zoepidérmico, pero antigénicamente el X tiene una inmunidad específica de especie, en este caso del caballo. Es una patología que también se la conoce con el nombre de moquillo, equino, papera, gurma. Estos son los nombres los nombres establecidos, ¿no es cierto?, en la bibliografía. Papera, moquillo, gurma, porque ustedes cuando vayan al campo, todo el mundo le va a decir, lo van a ver un caballo con moco, o con lagrimeo, o con tos, le va a decir tiene moquillo. ¿Pero de qué moquillo hablamos? Del moquillo porque hay moquito, porque hay moco. Pero el moquillo equino en general es la adenitis equina, no la influenza equina, que sería la gripe equina o influenza. Pero en el campo van a ver que todos le dicen el moquillo. Está con moquillo el profesor. El doctor está con moquillo el caballo. Y ustedes lo ven y puede ser adenitis, puede ser influenza, puede ser arteritis viral, puede ser rinoneumonitis, puede ser abronemosis, porque está con lagrimeo y está tirando moquito. Entonces tengo que saber cómo es la patología, la etiopatogenia y cómo se desarrolla la enfermedad para ir descartando, según la sintomatología que tenga y los datos que tenga, voy descartando qué es lo que puede ser. Entonces, papera, moquillo equino, gurma, producido por el Streptococcus X. Profesor, sí. Una consulta, ¿por qué sería abronemosis en ese caso? O sea, ¿sería pulmonar?
No, O sea, no por ¿por una... qué o sea, estábamos charlando un poco, digamos, de que normalmente el dueño le dice moquillo a todo y usted estaba haciendo un poco un diferencial y nombró la abronemosis. Bueno, en ¿Por qué realidad se... la abronemosis, el diferencial que hago con la abronemosis, en general no te lo plantean ellos. A lo que voy, que la abronemosis es un ejemplo porque la larva, cuando la mosca te pone la larva, la L3, y va por cavidad nasal, produce una irritación en cavidad nasal. Entonces el caballo puede estar sacudiendo las narices todo el tiempo, o sea, resoplando, y cuando pasa la larva, cuando son varias larvas, muchas larvas, produce una irritación en la mucosa, entonces produce moco, pero no un moco Bien. verdoso, sino un moco transparente. Entonces algunos te van a necesitar con moquillo, y no es que sea moquillo, es otra cosa. ¿Eh? Es para que vean que no solamente, que no siempre cuando hay moco es moquillo o es una respiratoria, puede ser cualquier otra patología. ¿Eh? También hay caballos que tienen, que son alérgicos, por ejemplo, o en esta época que no llovía hace cuánto y estaba todo un ambiente muy seco. Entonces, los caballos, la tierra producía conjuntivitis, producía rinitis, y no, nada que ver con mosquillo, no había mosquillo, el problema era otro. ¿Okay? Bueno, el mosquillo afecta la papera o adenitis, afecta las vías aéreas superiores principalmente, produciendo rinitis, faringitis, laringitis, pero puede ser una infección descendente y afectar la tráquea y los pulmones. Afecta los ganglios linfáticos, retrofaringios y mandibulares. Los ganglios linfáticos, retrofaringios y mandibulares son generalmente los más comúnmente afectados, pero porque el bacilo puede ir por vía sanguínea, por vía linfática y afectar otros ganglios que aparecen más tarde de la patología, no porque por la ubicación generalmente. Fíjense en la patogenia, esto es lo que ustedes cuando vayan al campo van a ver este tipo de lesiones. No siempre, ¿no es cierto? Este ganglio ya está drenando, estas lesiones tipo ulcerosas también. Mira, esto tengan cuidado, ¿no? Porque este tipo de lesiones la podés ver en una abronemosis, podés ver este tipo de lesiones. ¿Eh? Y vieron la lesión que había recién en el prepucio del caballo, ese, bueno, es similar a esta. Pero acá vas a tocar y vas a ver el ganglio. La gente del campo sabe mucho de esto, sabe que esto te dice que le está reventando el moquillo. Y en realidad son estos ganglios que están drenando ya. ¿Eh? Se produce el drenaje. La infección más grave se da en caballos entre 1 a 5 años, pero puede afectar a cualquier edad, ¿no? Pero en general, los caballos más graves son los que sufren la patología más grave, son de los que tienen entre 1 y 5 años. Son caballos, los potrillos estos de entre 1 año, 2 años, esos les agarra muy fuerte la papera, pero depende mucho del estado inmunológico. Son animales que están en crecimiento, que necesitan mayor aporte de minerales, de proteínas. Entonces, la patología está relacionada mucho con va a estar relacionada mucho con el estado inmunológico del paciente y con la carga viral, con la carga bacteriana, con la cantidad de bacterias con las cuales ha estado en contacto. La mortalidad es muy baja, menos del 5%, y una vez que se infectan los caballos y se recuperan, ya sean solos, en general sin el uso de antibióticos, vamos a ver cuando veamos tratamiento, el 75% de los caballos son inmunes en un periodo durante 4 años o más años. En general hacen una inmunidad natural al moquillo. Los síntomas generalmente, fiebre, pero el animal no va a estar como un rodococo, en un potrillo de 1 a 5 años, el potrillo que está con una temperatura altísima, está decaído. Acá la fiebre puede ser bifásica, o sea, tengo temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal del caballo? ¿Saben? 38,5, 39,5, profe. No. 37,5, 38,5.
37, 38, 38,5, exactamente. Normal de 38,5 ya es temperatura, ¿eh? Sí. Eso también hay que saberlo. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura? Porque esos son datos que yo necesito para esto. De nada sirve que me digan en un examen o en un parcial, ¿no es cierto? Tiene taquicardia, tiene aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Y cuál es si no sé cuál, cómo sé el día de mañana, cómo sé cuál es, si está aumentada o no está aumentada? En los potrillos, por ejemplo, los potrillos que tienen afecciones respiratorias, el potrillo tiene una respiración mucho más rápida que el caballo adulto. La frecuencia cardíaca, la respiratoria, es mucho mayor que el caballo adulto. Entonces, no puedo decir que un potrillo que tenga entre 60 y 80 revoluciones cardíacas está con taquicardia. Si es lo normal para un potrillo de 5 meses, de 3 meses, 5 meses. A medida que va creciendo se va reduciendo, ¿no? 20 a 40 y 60, 20 a 40 en el adulto, 60 a 80 en el potrillo. Bueno, la fiebre, entonces 38, mayor de 38,5, generalmente era una fiebre de 39 grados, obviamente anorexia puede ser otro de los síntomas, letargia, depresión, secreción nasal, que al principio la secreción nasal es mucosa y después se va haciendo purulenta, después se vuelve purulenta. La faringitis y la disfagia. ¿Por qué la faringitis? Bueno, por la inflamación de los ganglios retrofaríngeos y mandibulares. Submandibulares, ¿no es cierto? Lo que hacen protrusión hacia adentro y producen una obstrucción, una inflamación de la faringe, que en general se complica con las bolsas guturales. Acuérdense que por los opérculos están la entrada a las bolsas guturales en el equino. La imagen del principio, ¿no es cierto?, es un drenaje de los ganglios de la zona, pero también por ahí puede reventar la bolsa gutural. Entonces, pero en general la adenitis, la infección de las bolsas guturales es pasajera, se drena el ganglio, los retrofaringeos drenan hacia la bolsa gutural o hacia la faringe, por la abertura, por los opérculos de la faringe entran a las bolsas guturales, pero generalmente es pasajera y no pasa nada. Se resuelve sola. Pero en algunos casos eso no se resuelve y se produce el resecado del pus. El pus se reseca en la bolsa gutural y queda lo que se llama un condroide. Un condroide que tiene obviamente el Streptococcus y que es un animal que contagia, que es subclínico, se vuelve subclínico, pero contagia permanentemente. Entonces, esos son los síntomas más o menos de la inflamación de los ganglios, lo más característico. Y estas son las complicaciones más comunes: una sinusitis, el empiema de las bolsas guturales, la púrpura hemorrágica. La púrpura hemorrágica es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, que produce edema de los miembros, puntos hemorrágicos, petequias a nivel de la conjuntiva o del tercer párpado también, pero el edema y el sarpullido a nivel de piel, que es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto?, produce el sarpullido a nivel de piel, el edema de miembros, son complicaciones de la adenitis, que puede pasar, o sea, depende de muchas cosas, ya vamos a ir bien. Los abscesos también pueden localizarse no solamente en el tórax, en los ganglios, sino también pueden pasar a tórax y en abdomen. Cuando se ubican en abdomen, esos abscesos se llama adenitis bastarda o aberrante, que no veo los ganglios inflamados, no encuentro los síntomas, pero es una adenitis y el Streptococcus está localizado en esos ganglios. Miren acá, esta sinusitis en el maxilar, en este caballo acá. Miren, acá no sé si lo van a ver bien, pero tienen otra sinusitis. Se produce el pus cuando se localiza, cuando el pus entra por cavidad nasal. Entonces se localiza y penetra acuérdense que en el meato medio de la cavidad, en la anatomía no se van a acordar, pero en el meato medio, a través del meato medio hay unas pequeñas ranuras en la parte casi caudal de la cavidad nasal.
por ahí penetra el pus y penetra a los maxilares, a los senos maxilares, después va a los senos frontales. Bueno, acá en la adenitis pasa esto, cuando la adenitis se vuelve crónica y no se los trata a los caballos esperando que se curen solos, porque el veterinario le ha dicho que la inmunidad le va a durar 4 años y se cura solo. Bueno, sí, pero tratalo, porque si no, no solamente que corres el riesgo que haga una infección descendente y te haga una pleuroneumonía, sino que te puede hacer esto y te deforma el caballo, no lo recuperas más ese caballo. Después tenés que hacer una trepanación de los senos y hacer lavaje de los senos. Es un trastorno. Yo puedo evitar esto si lo trato. Bueno, acá este caballo tiene otra sinusitis acá. No sé, bueno, por ahí, por ese opérculo del meato medio de la cavidad nasal, acá, por acá, pasa a la cavidad, a los maxilares. A este produce la deformación. Entonces el pus que se localiza adentro va carcomiendo como un absceso, va carcomiendo la pared, ¿no es cierto? Y ese pus va necrosando y deforma, produce la deformación del hueso. Se adelgaza la capa ósea y la presión que tiene produce la deformación del esqueleto óseo del caballo. Estos son ganglios de un caballo al que ya le han reventado los ganglios. Todo esto, fíjense que parecen tumores, pero son ganglios que están ubicados por la zona y que producen el drenaje. Son caballos que ya drenan. Aquí están los senos frontales, ¿no? Produce deformación del seno frontal y busca por la parte más declive por donde va a abrir. Entonces, esos son los linfonódulos donde generalmente se reproduce el Clostridium. Esto es una de las complicaciones que tiene esto en el tercer párpado, en la conjuntiva, que es una púrpura hemorrágica, estos puntos hemorrágicos, púrpura hemorrágica. Acá también en el hocico, púrpura hemorrágica. Y ahí está el moco, está moco, moquillo. Este sí hay un moquillo, pero es adenitis y no sé, puede ser una influenza, sí, puede ser una rino, más difícil porque la rino es un poco más suave, la rinoneumonitis, pero sí puede ser, qué sé yo, tuberculosis si querés, y bueno, sí, puede ser un montón de cosas, o puede ser una sinusitis por cualquier otra causa, pero hay este moco, al principio es un moco seroso y después se hace purulento. Aquí tenemos otra imagen de este caballo con el seno deformado. Miren esto, miren lo que llegó este caballito, por eso no se lo ha tratado. El caballo ya tiene edema acá en la parte del pecho, tiene edema acá en la parte de los genitales, también ha hecho una púrpura, hay atrofia acá de la musculatura de la espalda. Bueno, pero hablemos más, acá otra púrpura, efecto reacción antígeno-anticuerpo, produce este edema en la parte posterior, en la parte ventral del vientre. Ahora ahí no vayan a confundir, hay yeguas preñadas, ¿no es cierto?, que están ya a punto de parir y que pueden tener ese edema en el vientre, no es nada, es normal. ¿Qué más? Bueno, ahí en el cuello, bueno, son todas imágenes, después les voy a pasar todas estas imágenes y algunas otras. Miren eso, en el potri. Generalmente cuando uno va a drenar, ya vamos a ver en qué momento se drena, cómo se drena y todo lo demás. El Streptococcus X, entonces, hay 3 colonias de Streptococcus X. Las colonias típicas, agresivas, ¿cómo se dice? Las colonias típicas, que son las más agresivas, tienen este crecimiento, en agar crecen y dan colonias mucoides de color dorado, son las colonias típicas. Después están las cepas atípicas, que forman colonias opacas. A las 24 horas forman colonias opacas, y después están las que carecen de las no encapsuladas. Estas son las capsuladas típicas. Hay 2 tipos de cápsulas típicas. Esta virulenta, que son las color miel, esa color miel dorado, cuando crecen las colonias, y las opacas, las colonias opacas, encapsuladas opacas. Y después están las colonias que no son capsuladas, no tienen cápsula y que prácticamente no son virulentas.
¿A qué se debe la virulencia del Streptococcus X? ¿Por qué? Porque el Streptococcus X tiene una cápsula de ácido hialurónico que lo envuelve, ¿no es cierto?, que tiene una fuerte carga negativa. Entonces, cuando ingresa por cavidad nasal, en la mucosa, las células de la serie blanca, los neutrófilos, los macrófagos, van a agarrarlo y al tener esa carga negativa de ácido hialurónico repele a las células fagocíticas. Y por otro lado tiene una proteína M. Por la proteína M se obtiene una vacuna que se llama vacuna por extracción, que es la que nosotros usamos. Protege a la bacteria de la ingestión de las células blancas. Esa evita la adherencia del complemento y liga el fibrinógeno, los polimorfonucleares que no pueden matar al microorganismo. Eso es más complejo. Es importante que lo sepan, ¿no? Pero es más de biología que de infecciosa. Pero tienen que saber la patogenia. Entonces la proteína M protege a la bacteria de la ingestión de la M. ¿Cuáles son los factores? Y son dos. Las cápsulas de ácido hialurónico y la proteína M, que está en la pared. Bueno, ¿cómo es la etiopatogenia? La bacteria, el Streptococcus se encuentra en el ambiente, está en el piso. Se encuentra en el piso, está también en el bozal, en la cama, en los bebederos también pueden encontrarlo, el Streptococcus. El caballo se generalmente ingresa por la boca, puede ingresar por boca o por cavidad nasal. Ingresa por boca o por cavidad nasal. Después de eso va a los ganglios retrofaringios. Los ganglios retrofaringios se replican rápidamente. Ahí llegan en mayor cantidad las células de la serie blanca, los neutrófilos, ¿no es cierto? Y empiezan a producir esa inflamación y esa formación de pus a nivel de los ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos pueden madurar y producirse el drenaje de esos ganglios. Hay una zona que se inflama, se edematiza, ¿no es cierto? Y llega un punto en que el ganglio drena. Cuando uno los llaman para que vea el caballo, uno ve con los ganglios inflamados, vos lo tocas y el caballo no se deja tocar porque le duele tanto, y la verdad que te ve que te acercas y ya se pone nervioso, busca patearte, depende de cada caballo, ¿no es cierto? Pero lo tienen que sujetar al caballo. En algunos casos es bastante complicado y bastante riesgoso, si no hay un brete, una manga, y el propietario uno lo sabe manejar, lo tenés que manejar vos. Así que tenés que tener una formación más completa de cómo manejar un caballo, cómo inmovilizar un caballo. Lo podés sedar, sí lo podés sedar, pero tenés cuidado con la dosis que apliques de silacina o de acepromacina. La acepromacina en general en un padrillo no lo usen porque pela la verga, entonces por relajación de los músculos, y después tenés un edema de verga y tenés que ir a cortarle la verga al caballo porque le has puesto una sedán para que el caballo para poder manejar. Entonces uno usa una silacina que no produce tanta relajación, sale más rápido que la sedán. La sedán te dura hasta 4 horas, puede estar sedado un caballo con una sedán. Y en cambio con la silacina a los 30 minutos ya prácticamente le pasó. Van a los ganglios, entonces los ganglios ahí lo tocan, están calientes, dolorosos, y el tratamiento lo vas a hacer de acuerdo a cómo vos, en qué momento del cuadro te llamen. Por eso depende mucho de en dónde estés trabajando, si estás trabajando en un ARA, si estás trabajando en un hipódromo, ¿sí? ¿Y por qué es la diferencia? Una, porque vos lo vas a ver todos los días en un hipódromo. Segundo, en el hipódromo, si se contagia uno, y bueno, tenés que abrir los ojos porque el mismo peón, el mismo cuidador, ¿no es cierto?, que te está viendo el abrojo, va a ir a ver a la velocidad y te va a llevar, y así va a empezar los contagios. Entonces, el organismo ingresa, va a las células epiteliales. De las células epiteliales de cavidad nasal va a los vasos y linfonódulos linfáticos, y de ahí se puede distribuir a otros órganos. ¿Cuáles son los otros órganos? Bueno, puede ir a pulmón, donde también puede formar abscesos, puede ir a mesenterio, a cavidad abdominal, donde el mesenterio también puede acceder a los ganglios mesentéricos, producir ahí la adenitis bastarda, que
que acuérdense que la adenitis bastardi produce, es la adenitis oculta, que sería, y que puede, cuando hace la necropsia, encontrar los abscesos y tiene una peritonitis, y sí, ha muerto porque ha drenado es más grave en ese caso la adenitis, pero en el menor de los casos. Bueno, acá hay un ganglio que ya ha reventado, fíjense. Aquí está la bolsa gutural. Este pedazo, esta porción se llama triángulo de Vigo. Está entre el ala del atlas, por atrás, y la rama de la mandíbula por adelante. Una mano de la base de la oreja, si yo pongo la mano así, una base de la oreja, ahí hago la punción derecho con una aguja larga, una 48 puede ser, un poquito más larga si quieren, o con las peridurales, la epidural. Yo puedo buscar, ingresar, yo choco, ahí voy a chocar con un hueso, que es el que está acá, que se llama el hueso ioides, el asta del ioides, que está en esta porción. Entonces yo introduzco la aguja por ahí, y por ahí voy a ver, puedo hacer lavaje si quiero, o puedo punzar, para ver si es que hay pus en las bolsas guturales y hay la inflamación y la infección. Se llama piodermia, la infección de las bolsas guturales, ya me va a salir el nombre. Bueno, pus en las bolsas guturales. En pie, Después, Manuel. ¿cómo? En pie de ¿Cómo? las bolsas guturales, ¿no es? Perdón, el empieme de las bolsas guturales. Profe, No. Sí, me quedó algo ahí pensando cuando mencionó que se puede formar un condroide. sí. ¿Qué es un condroide? No tengo idea. El condroide es cuando el pus se va secando dentro de la bolsa gutural, ¿no es cierto? Es como se seca y se forma como un cálculo de pus seca, Ah, reseca, ¿eh? Entonces yo lo puedo sacar ese cálculo con una endoscopía, ¿no es cierto? Puedo entrar y sacarlo al cálculo, lo puedo romper y hacer el lavaje y extraerlo. Eso se entra ya les voy a mostrar, se ingresa por la faringe, por los opérculos faríngeos que van a la bolsa gutural. claro. Eso es el empiema. Gracias. Acá vemos ganglios de potrillos que han drenado, pero estaba en la bolsa gutural, bueno, sigo. Más fotos, ya los canso con las fotos, pero están buenas para que vean los distintos casos que drenan, no drenan. ¿Qué voy a hacer? Ya vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, una vez que ingresa la bacteria, se va a las células de la mucosa nasal o bucal, va a los ganglios y empieza la eliminación al segundo o tercer día, el animal empieza a eliminar la bacteria. Segundo o tercer día, ¿de qué? De que empieza la temperatura. Entonces, esto me da tiempo a que si yo, cuando empiezo con el manejo, a que esté controlando cada 24 horas, una vez al día, le tome temperatura a los caballos, ¿no es cierto? Por eso depende siempre dónde estoy trabajando. Pero en el caso que esté en un aras, por ejemplo, o en pastaje, donde tengo problemas, tengo que establecer áreas sucias, y que cuando ingresen caballos hacer una cuarentena de 2 semanas, o de 3 semanas en realidad, para evitar el ingreso de animales con adenitis, porque después la pagan caro los propietarios, porque el tratamiento del antibiótico, hoy en día un antibiótico te sale 500 pesos, 500, 600 pesos, los más económicos, porque después tenés de 900 pesos, 950, 1000 pesos, un frasco por día. La eliminación entonces se produce una vez que ingresa la bacteria, hace el pico febril, al segundo o tercer día del pico febril, empieza la eliminación del estreptococo. La transmisión es por contacto directo, ¿no es cierto? Por los esputos, por la secreción el drenaje de los ganglios linfáticos, y por los animales que son asintomáticos, como estos que tienen los condroides. ¿Por qué? Porque hay animales que tienen todos los síntomas. Hay animales que son subclínicos y que presentan síntomas periódicamente. Hay otros que directamente no presentan síntomas. Esos que presentan síntomas periódicamente generalmente son los que tienen condroides en las bolsas guturales. Ahora guarda, hay animales que tienen problemas crónicos a nivel de 1 ya, por ejemplo.
o de un ollar, sí. Entonces, tiene un problema de alergia en ese ollar porque ha tenido una lesión crónica, pero pierde moco, y el diagnóstico tiene un condroide de las bolsas gusturales. Lo hace que lo corran al caballo porque tiene adenitis, porque es un portador crónico de adenitis. ¿De dónde? No podés hacer que te saquen un caballo de un pastaje por tirar un diagnóstico hacerla fácil. Si no puedes dar un diagnóstico porque no tenés para hacer una endoscopía, hacer la vacuna a todos los caballos. ¿Cómo se dice? Recomendá que te vacunen todos los caballos. Ya hablamos de la vacuna. Bueno, el microorganismo también puede sobrevivir en el ambiente por mucho tiempo, con temperatura, o sea, temperaturas bajas y humedad favorable. O sea, con mucha temperatura y mucha humedad y baja temperatura. Entonces, en ese ambiente es donde el caballo sufre generalmente de adenitis. Y la gravedad del cuadro va a depender del estado inmunológico del caballo, y de la cantidad de bacterias con las cuales está en contacto. Acá, si yo hago esto es la secreción por los opérculos, esto es faringe, ¿no es cierto? Y aquí veo cómo sale pus por los opérculos, porque hay empiema de las bolsas gusturales. Yo no hago esto porque no tengo para hacer una endoscopía, pero hago punción de las bolsas gusturales. Una aguja que no es gruesa la aguja, una aguja fina, una 48, hago punción o por ahí ustedes hacen la punción y aspiran, ¿no es cierto? Y no sale nada y se tiene trancada. Pero ¿sí? Cuando entra en la bolsa gustural, en general, cuando no hay nada, sale aire. Cuando hay pus, ustedes tratan de aspirar y no sale nada, pero cuando sacan la aguja y la soplan, o la presionan al émbolo, ¿no es cierto? Sale y se tranca. Depende si es un pus espeso, si es más líquido, depende de la concentración que tenga el pus. Entonces ahí directamente doy el diagnóstico, si tienen un empiema de la bolsa gustural y trato con antibióticos. Bueno, ahí fíjense, que hay empiema de las bolsas gusturales, pero estas superficies que sobresalen acá son los ganglios retrofaringeos que hacen protrusión sobre la faringe. Por eso el animal, uno de los síntomas de la disfagia, no puede comer porque los ganglios están haciendo presión están protruyendo hacia la faringe, hacia la luz de la faringe, y eso hace que el animal se babee por ahí, que esté con la cabeza agacha. Por eso ya vemos con qué lo podemos comparar. Es el retrofaringio, también tiene dificultad para respirar. Ese es el condroide. Esto estamos dentro de la bolsa gustural y esto es un condroide. Fíjense que es como un cálculo biliar, pero es de pus y está ahí en la bolsa, dentro de la bolsa gustural. Acá sobrevive el Streptococcus. Sobrevive y periódicamente es eliminado, ¿no es cierto?, por las secreciones hacia la faringe, de la faringe puede salir al exterior. Y un caballo generalmente no lo padece. Fiebre, 40, 41 grados de temperatura, descarga nasal, mucopurulenta, la disfagia, inflamación, los abscesos, bueno, todo eso ya hemos visto. El caballo está deprimido, anorexia y reflejo tusígeno. En la adenitis, la tos no es tan común como en la influenza equina. Todas las respiratorias y las vías aéreas superiores te pueden producir tos. Puede conocer el reflejo tusígeno, los primeros anillos traqueales, hago compresión y el caballo tose 2, 3 veces. Que tose una vez, normal, si a mí me acogota, no tengo coronavirus, me acaban de ahorcar. Entonces el caballo pasa lo mismo, yo le hago el reflejo tusígeno y me va a toser. Pero si tengo el reflejo tusígeno positivo, o sea, tose, en todas las patologías estas respiratorias va a tener reflejo tusígeno, pero en la que normalmente es una tos seca, improductiva, es en la influenza equina. Entonces, por ahí yo lo uso para hacer un pequeño diferencial entre lo que es una adenitis y lo que es una influenza equina, a pesar de que hay otros síntomas, ¿no?, que me pueden llevar a cabo. Pues por ahí me pasó que diagnosticado como influenza equina, sin hacer un diagnóstico de laboratorio, y resulta que después terminó con una púrpura hemorragia porque era una adenitis equina. Gracias a Dios la he descubierto yo solo, pero bueno, te van pasando estas cosas hasta que vas aprendiendo con el tiempo y con los casos clínicos que te tocan. Ese es un moco, caballo con adenitis, otro caballo que está tirando moquitos ahí,
¿eh? Eso también es una adenitis. No porque vea el moco, no, si no era ese era el paciente mío. Miren este potrillo, todo este ganglio submandibular, cómo está inflamado. Cuando ustedes vayan a tratar un animal y lleguen a este estado y le digan, miren, no sé lo que tiene, parece que se ha tragado algo, tiene inflamado acá en el cuello. Yo lo que hago ahí es intentar palparlo, lo que le decíamos al principio, cómo se retoba el caballo, no quiere saber nada. Pero lo tocas y el ganglio ya está blandito, o lo tocas y está todo blandito. Eso porque ya ha madurado el absceso. Entonces ahí hace la punción, tac, con una hoja de bisturí, no se agarra la hoja de bisturí con la misma envoltura, la agarras y la envolves y dejas la puntita, y cosa que te quede más o menos 1 centímetro afuera. ¿eh? Y con ese, lo agarras y ¡tuc! Le hace la punción. Cuidado con los vasos, los nervios, que por ahí pasan en la zona, pasa la arteria facial, la vena facial, el nervio facial, después le voy a mostrar un caballo que quedó con la boca así, porque no por cosas, pero bueno, una lesión en el facial. Bueno, entonces hacen la punción y va a empezar a drenar. Y hago el lavaje. Coloco agua oxigenada, con agua oxigenada y después con solución fisiológica hago los lavajes y voy eliminando todo el pus. No estoy en un potrero donde está la madre del potrillo, donde están los otros caballos, hay como 20 caballos si querés en ese potrero. ¿Qué haces con esto? Desinfectarlo. Desinfectarlo porque lo que vos tenés ahí es foco de contagio. Ahí en esos ganglios está lleno de Streptococcus X. Cuando vos hagas el drenaje, va a contaminar todo el piso. Después viene uno, lo pisa, el mismo potrillo lo pisa. Entonces tenés cuidado donde haces este trabajo. Antes yo lo hacía en el potrero y me iba a la casa, después aparecían todos. Era un comerciante porque quería que esté enferme todo y venderlo después. No, era por desconocimiento. Entonces, obviamente, ahora vas y tratas el caballo donde tiene que ser y tener las precauciones, porque el día que el dueño se entere cómo es la cosa y que lo que vos le has hecho, chao, fuiste, ¿no? Y ahí vuela el estreptococcus, vuela por todos lados. Bueno, el diagnóstico, ¿por los signos clínicos los puedo hacer? Sí, los puedo hacer el diagnóstico. Digo que es una adenitis equina, no solo porque tenga los ganglios. Hay una adenitis por Streptococcus X, subespecie X. Otro medio de diagnóstico por los hisopados. El hisopado nasofaríngeo. Pongo una mordaza, introduzco el hisopo y después va en principalmente del límite entre la nasofaringe, de ahí del límite ese, de ahí tomo la muestra y la mando en un tubo para medio cultivo. También por punción y cultivo de los ganglios. En ese es donde mayor Streptococcus voy a conseguir para hacer el diagnóstico, para hacer el cultivo. Y ahí van a crecer las colonias, ¿no es cierto? Generalmente esas colonias que van a crecer de estos casos que hemos visto son las colonias mucoides de color miel, que son las virulentas encapsuladas en patógenos. El PCR también es bueno, pero el PCR lo que tiene que capta con una muy pequeña cantidad de Streptococcus te puede dar un positivo, o sea, te puede correr el riesgo de un falso positivo. ¿Por qué? Porque no distingue de las bacterias vivas y de las muertas. Entonces va a dar positivo, si el animal te acuerda también te va a dar positivo. Pero va bajando, los porcentajes, ¿no es cierto? Van bajando y te sirve también después para medir si va reduciendo o no. Pero lo mejor es la punción, con la punción y el cultivo es lo mejor que se usa. Bueno, con la endoscopía sí puedo ver, con la endoscopía no voy a descubrir el entiema de las fosas culturales, no voy a descubrir que es adenitis, pero bueno, si tengo la otra sintomatología y encima tengo entiema de las fosas culturales, y sí adenitis, porque la adenitis se produce por el drenaje de los ganglios hacia la fosa cultural. Bueno, el diagnóstico de laboratorio se basa en el patrón de fermentación de la lactosa, el sorbitol y la trealosa. Son 3 azúcares, de los cuales el Streptococcus es el típico, o sea, el encapsulado, no fermenta ninguno de estos azúcares.
En cambio, el Streptococcus atípico fermenta la lactosa y la trealosa, pero no el sorbitol. O sea, me sirve para diferenciar si estoy ante una adenitis grave o una adenitis menos agresiva, digamos. En realidad eso no me sirve Profe, mucho. ¿cómo se hace la toma de muestra en ese caso? ¿De qué? Para el que acabo de explicar del tema del diagnóstico del laboratorio, El del diagnóstico animal. por hisopado, haces un hisopado nasofaríngeo, pero también Bien, podés hacer por test de ELISA, también se puede usar por medio de suero, ¿no es cierto? bien, Los perfecto. reactivos con anticuerpos por medio de suero, porque no solamente está en ganglios linfáticos, sino también está en la parte de sangre, en sangre. Los anticuerpos figuran en sangre. Bueno, los diagnósticos diferenciales más o menos ya hemos hablado. Otras enfermedades virales, otra neumonía que no sea, puede ser una neumonía viral. Acá, ojo en el tema de la neumonía, ya vamos a hablar, la complicación más común de estos casos, lo mismo que de influenza, es la pleuroneumonía. La pleuroneumonía ustedes se dan cuenta porque el caballo está con un problema respiratorio, con los ganglios inflamados y ahora resulta que respira abriendo las patas y tiene una respiración superficial y cortita. Hacen una ocultación, ¿no es cierto? Que eso les va a llevar años de práctica para poder diferenciar lo que es. O sea, lo normal lo van a descubrir fácil, pero las pequeñas variaciones o las grandes variaciones lo van a descubrir después que escuchen mucho. Bueno, es una pleuroneumonía. La pleuroneumonía, según, si hay una adenitis de vías aéreas superiores, utilizamos un antibiótico. Si hay de vías inferiores, utilizo otro. Hay otra patología, bueno, los abscesos ocasionados por bacterias diferentes a Streptococcus. Y aquí pongo tétano. ¿Por qué el tétano? Contra el tétano al principio sí se hace un diferencial con tétano, y es importante el diferencial con tétano, porque tengo un paciente, no porque han dicho que era tétano y no era, sino porque han dicho que era adenitis y resulta que era tétano. ¿Por qué? Porque el caballo está con la cabeza estirada por el dolor que producen los ganglios. Ahí tengo un paciente que baja la cabeza para comer y sacude la cabeza todo el tiempo, así como si fuera un trastorno neurológico. Es un paciente que tiene empiema de las bolsas guturales. Entonces, cuando hace así para comer, comprime la bolsa y duele. Entonces, está todo el tiempo moviendo la cabeza así, ya no puede comer, le ponen acá arriba para que coma. Bueno, estábamos con el tétano. Entonces, el caballo era un peruano no sé, era un caballo de pura cepa, no sé de dónde lo habían traído, de Perú, qué sé yo. Bueno, habían diagnosticado una adenitis. Ha ido uno, diagnosticó adenitis, ha ido otro, confirmó el diagnóstico de adenitis. El caballo estaba con el cuello estirado, con la cola en trompeta, con las manos abiertas, porque no podía respirar, se estaba asfixiando por los abscesos que me estaban produciendo la compresión sobre los ganglios. Ese caballo tenía tétanos. Cuando lo haces caminar, el caballo caminaba endurecido, ¿no es cierto? Pero doblaba las patas, las manos y movía la cabeza. O sea, al segundo día, el caballo ya estaba todo duro, era tétano. Era un tétano que lo han confundido con una adenitis. Entonces, ese es el cuidado. Mire, este tétano, ese caballo, ese palomino, es un caballo que está, fíjense el cuello, fíjense la cola, porque está dolorido entero. No crean que el ganglio que no ha drenado no duele. Un ganglio que hace presión, que produce dolor, entonces el animal está estirando las patas, está abriendo las patas, porque si ya ha hecho una infección de las vías inferiores, y el tétano es muy similar a esta imagen, muy similar a esta imagen. Pero hagan el prolapso del tercer párpado y busquen una herida, que no sea la de los ganglios. En general el ganglio se abre y cuesta cerrar porque se hace una úlcera. Por eso que el tétano es anaerobio y crece en un punto donde no hay oxígeno.
En cambio, el Streptococcus no. Bueno, esto es un diferencial contexto. Vamos al tratamiento. Con respecto al tratamiento, hay varios criterios para tratar. Que en realidad yo comparto esos criterios, por lo que me toca trabajar a mí, porque cuando uno estudia lo de los libros, y es lo que científicamente está demostrado. Cuando uno va al campo se da con otra realidad y que por ahí te da buenos resultados. Entonces, el tratamiento, al ser un gran positivo, acuérdense, penicilina, por la T de positivo, penicilina, es sensible a la penicilina. Entonces, usamos penicilina y vas a usar, no vas a usar, ¿qué vas a hacer? Primero, tengo que ver cuántos caballos son. Segundo, tengo que ver en qué etapa del proceso lo estoy determinando. No es lo mismo que vos estás trabajando en un aras y veas, en un campo y veas todos los días los caballos y controles todos los días. Entonces, si te llaman a que le veas un caballo que está enfermo, normalmente trabajamos así, nosotros acá prácticamente no hay ningún veterinario, ni sus compañeros más grandes que se han recibido, que trabaje en un aras, que esté permanente en un aras. Entonces, porque no tenemos este tipo de aras acá. Entonces, pero sí hay pastajes y hay los propietarios y ahí están las agrupaciones gauchas que te mantienen estos caballos. Entonces te llaman y ves un potrillo que está con los ganglios inflamados. ¿Qué haces? ¿Lo vas a tratar? ¿Vas a aplicar antibióticos? Y bueno, no. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aplico antibióticos en ese estado, voy a reducir el tamaño de los ganglios, que después pueden volver a evolucionar. ¿Por qué? Porque no maduran los ganglios, no termina de madurar y no termina de cerrar el ciclo de la enfermedad, de cumplir la enfermedad, porque lo estoy reteniendo, alargando el proceso con los antibióticos. Voy a hacer una punción. No puedo hacer punción porque todavía esos ganglios no están maduros. No están maduros, entonces no puedo hacer una punción ahí, porque no va a salir nada, va a salir sangre, porque corto piel y secciono el ganglio, pero no está el ganglio purulento todavía, porque recién está empezando al tercer día, si querés. Al segundo, tercer día está con los ganglios endurecidos, el cuello duro. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Aplico fomentos calientes, pomadas madurativas, que friccione de a poquito para acelerar el proceso de maduración. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque al hacer ese proceso de maduración a las 24, 48 horas, estoy metiendo calor acá, más calor, entonces madura más rápido el ganglio. Entonces ahí yo ya puedo hacer el drenaje. La mayoría drena solo, ¿no es cierto? Y tengo que hacer el curetaje nomás de la zona, con yodopovidona, agua oxigenada si quiero. Lo que no mencionan nunca es la antitetánica. ¿Por qué? Porque se supone que el caballo ya está con la antitetánica puesta. Pero si yo voy a hacer una punción, estoy en un campo, no ha llovido en todo el verano, que ahora recién han caído unas gotas, el tétano vive en el suelo, entonces me tengo que cubrir. Le hago la antitetánica también. Eso es ya otro tipo de mal. Bueno, después vamos a las penicilinas. Las penicilinas, 20 unidades de la procaínica intramuscular, cada 12 horas, 20.000 unidades internacionales por kilo. Ya sabemos que esa dosis no se usa, pero las tengo que decir. Pero sepan ustedes que la dosis es 50.000, 100.000 unidades internacionales por kilo. La benzatínica cada 6 a 8 horas por vía endovenosa. También puedo usar trimetoprim sulfa por vía oral, 30 miligramos por kilo, cada 24 horas. Y que si uso, ¿no es cierto? Ahí está, penicilina estrepto, trimetoprim sulfa, oxitetraciclina. La oxitetraciclina la usamos cuando yo la uso, les recomiendo, cuando tengo una pleuroneumonía. Es mucho más efectiva para la pleuroneumonía, me ha dado mucho más resultado. La oxitetraciclina al 4,4 miligramos por kilo de peso. Va por vía intramuscular. Hay una sola oxitetraciclina que venía, que era la de
la de Pfizer, laboratorio de Pfizer, que la hacemos endovenosa, que es la terramicina 100. No se consigue, es cara, así que usamos intramuscular. Incluso vienen a una con antiinflamatorios, con AINES, como la de Proagro, el Lirondel Plus, que lo pueden usar tranquilamente, 2,2 o 2,4, la Oxy 4,4 miligramos, esa va intramuscular a 24 horas. El tratamiento, 4 o 5 días aproximadamente, una vez que, si es que no drenan los abscesos, ¿no es cierto? Y reduzco eso. Cuando no drenan los abscesos y los puedo, y quiero hacer un tratamiento porque tengo que aliviarles, me han llamado al campo, que lo vea el caballo, le digo, no, deja ya, vamos a durar solo, y lo dejo al potrillo y el tipo te queda mirando como diciendo, ¿y qué me estás cobrando? ¿Por qué me cobras? Porque te venía a dar el diagnóstico. Y bueno, porque el caballo está jodido. ¿Qué le vas a hacer? Hacerle algo. Entonces sí tenés que, no porque el tipo para que el tipo, el propietario te vea que le estás haciendo algo, sino te pide o sea, tenés que hacerle algo para aliviar la sintomatología de ese caballo que está dolorido. Entonces, no, ponele, está la otra parte que dice que no voy a usar antibióticos. ¿Por qué? No voy a usar antibióticos. Bueno, no uses antibióticos, pero usa un antiinflamatorio no esteroide. Yo en general, puedo usar el esteroide, pero no me gustan, no me dan resultados para esos casos, así que uso una Dexa. Que la Dexa te baja las defensas, y no sé, preguntarle a todos los que están con COVID y que le están metiendo Dexa por 20 días y no le baja nada. O sea, yo nunca he creído, los estudios que habíamos, los trabajos, bueno, no importa. Pero la Dexa, úsenla la Dexa. Incluso la Dexa, acuérdense que esa inflamación te produce edema. Te produce edema inflamatorio. Todo está inflamado y edematizado. Entonces use Dexa con un diurético. Hay un producto de Over que se llama Cinectopurón o el Salic o la Six. ¿No es cierto? Eso va en endovenoso o intramuscular también, y le da buenísimo resultado. El caballo hace la pis tranquilo, se desinflama, se le va el dolor. También puede usar, escuchen, también puede usar la dipirona, yo creo que si el caballo está muy deprimido, muy decaído, con los ganglios inflamados, con mucha temperatura y dolorido, entonces el Lirondel, la Novalgina, la dipirona, te da muy buenos resultados también en sus casos. Y los fomentos calientes o crema dorativa para que no duele. Entonces, había un grupo que no quería usar, que no les gusta usar los antibióticos. ¿Por qué? Si es factible, pues yo prefiero usar el antibiótico y uso la vacuna. O sea, lo saco al caballo del cuadro, ¿no es cierto? Espero unos días, una semana, y después lo vacuno. Le hago la vacuna, y la vacuna es efectiva. En los primeros años nosotros vacunábamos. El primer año yo trabajo en un campo allá para zona de trancas. Había 300 caballos en ese momento, en pastaje. El primer año nos llenó de adenitis. Adenitis por todos lados, ha sido una pandemia de adenitis. Para el segundo año hemos decidido aplicar la vacunación. Para que la vacunación siempre hablaban que la vacunación no servía, que no daba inmunidad, que era muy dolorosa, que te daba absceso. Sí, perfecto. Nosotros la hemos aplicado a la vacuna, a la adenitis. No por vía subcutánea, como te dicen las indicaciones, sino por vía intramuscular. No te produce dolor, como dice en la bibliografía, te dice que la vacuna producida por extracción, porque vos tenés la producida por extracción, que es la que nosotros usamos, que se saca la proteína M, que la proteína M es la que despierta la inmunidad. Pero que era dolorosa, que tenés que aplicar 3 cada 2 semanas, tenés que aplicar una dosis, por lo menos 3 dosis. Mira, nosotros aplicamos una sola dosis y han pasado, hemos reducido de esos 300 caballos que se nos habían enfermado casi 100 y pico, hemos reducido el primer año a 12 y el segundo año a 3 casos, haciendo el plan sanitario. Así que la vacuna es positiva. Por eso yo uso el antibiótico, el antiinflamatorio, la pomada madurativa y después hago la vacuna. Los que no usan antibióticos lo mantienen con antiinflamatorios no esteroides, como puede ser un flunixin, como puede ser una novalgina. Entonces bajan la temperatura del caballo, lo mantienen mejor,
y le ponen las pomadas madurativas y eso hace que reviente el absceso. Una vez que el absceso drena, ¿no es cierto? Ya lo tengo que curabichear, porque si no después me termina embichando. Entonces, una vez que el absceso drena, ya lo curo con curabichera, con una pomadita bactericida, pero ahí voy a tener una inmunidad en esos caballos por más de 4 años. Entre 4 y 5 años la inmunidad natural que te da un animal que no lo tratas y que Y la a ese- vacuna, profe, no, perdón, ¿y la vacuna cuánto dura, digamos, o sea, qué inmunidad tiene, corta, larga? no, es una inmunidad corta, te da 2 meses, nosotros hacemos cada 6 meses la vacunación contra adenitis equina. Pero como general, a ver, los caballos es una enfermedad, como hemos dicho, que el Streptococcus vive en clima frío y húmedo, ¿no es cierto? Entonces generalmente se vacuna en invierno y pasan esa etapa y después ya no vacunan más, salvo los que pueden ir a Tafí, los caballos que van a los cerros, Raco, Tafí, que por ahí hay brotes, y entonces en esos casos se vacuna, pero en general se hace, si me preguntan, tendremos que hacer 2 veces al año, ¿no? En invierno y en otoño, cuando comience el otoño, perdón, otoño, invierno, ¿no? Pero acá hacemos en el invierno, empecemos a hacer en junio, julio, pasamos todo el invierno, pasa la primavera y en noviembre, diciembre, en esta época, diciembre empezamos a vacunar de vuelta por los que van, porque por la zona en donde estamos, por eso los que van a Tafí del Valle y esa gente se vacuna para prevenir. Y después después está una vacuna intranasal que ya está disponible en la Argentina, pero es costosa, tiene su metodología de aplicación, porque viene con, parece yo la critico porque no la uso, porque, bueno, pero parece Penetri, parece que le metí un Penetri por la nariz a caballo. Y bueno, Perdón, profe, ¿y qué costo tiene más o menos la vacuna? no, la vacuna, por extracción, la de proteína M es la de Embac o la de... Hay una que tiene de 5 centímetros, que viene de 5 centímetros la dosis. Y hay otra que viene de 2 centímetros. Usamos la de 2 centímetros, porque la de 5 sí es dolorosa, molesta. La hacemos intramuscular igual a las dos, ¿no? Pero no, es una vacuna re barata, al público sale 250 pesos, aplicado. Una vacuna barata. Y los resultados, como les digo, por lo menos en mi experiencia particular, me da buenísimos resultados. Además, ahora tengo los clientes que me llaman para que les vacune. Que es raro. Escúchame, antes prendíamos vela a ver quién te llamaba y ahora para la adenitis te llaman o van directamente a pedirte que le pidas. Que le pidas porque necesita vacuna contra la adenitis. Pero bueno, así es. Bueno, vamos terminando. Bueno, entonces el tratamiento hemos dicho, las penicilinas, las oxitocina, perfecto. 4 o 5 días de tratamiento, hasta 7 días de tratamiento. Generalmente con 4 días está más que suficiente, salvo las complicaciones, ¿no? Complicaciones feas, abscedación interna, mesenterio y órganos torácicos, mesentérico, puede ir al vaso, el desarrollo púrpura hemorrágica también, bueno, todo esto ya lo hemos visto. ¿Qué pasa? Hemos tenido unos casos que lamentablemente no hemos llegado a hacerle la necropsia. Sí le hizo un veterinario que trabaja en otro lado, donde se han muerto 2 caballos que tenían sintomatología de adenitis, pero hacía una adenitis hiperaguda y había un cuadro de neumonía. No estaban vacunados ni nada. Y a partir de eso, gracias a Dios, han decidido vacunar algunos propietarios y se logró controlar. Pero ha sido bastante raro el tema de esa. Bueno, estos son los problemas, ¿no es cierto? El púrpura hemorrágica, enfermedad articular. La enfermedad articular se da como en el potrillo, en los potrillos que tienen rodococos. No vamos a llegar a hablar de rodococos ahora, ¿no? Pero para la clase que viene. Rodococcus produce inmunomediada, una artritis inmunomediada. Las miopatías también son frecuentes. Bueno, y la bronconeumonía, la hemiplegia laringea, tengo una imagen de hemiplegia laringea,
que por la compresión que ha hecho en el laringo recurrente te produce la hemiplegia laringe por el ganglio, ¿no? Y después te queda ya como secuela. Bueno, ahí se ve una hemiplegia laringea, del lado izquierdo, fíjense, no está abierto los corniculados, está uno caído. Esa es una de las secuelas. Entrada a la bolsa gutural, bueno, ya lo hemos visto, ahí está el opérculo, entrada a la bolsa gutural. La profilaxis, bueno, las vacunas ya hemos visto y la viva atenuada. Otro problema de la viva atenuada esa es que tenés que tener cuidado con la aplicación, porque si tirás vacunas, es viva y no sabes lo que puede pasar. Frenar todo movimiento de caballo, establecer las áreas sucias. O sea, establecer áreas sucias, ¿qué quiere decir? Que yo los caballos, como tomo la temperatura cada 24 horas, puedo separarlos. Puedo separar esos caballos que me den con fiebre, hacer un potrero aparte para tener esos caballos ahí y no me sigan contagiando, porque acuérdense que contagia al tercer día prácticamente empieza la eliminación del estreptococo. Antes de eso no contagia. Entonces yo veo un caballo que está deprimido o que directamente no está deprimido. Hay caballos que son desgraciados que no te muestran sintomatología y vos lo tomás temperatura y están volando en fiebre. Y después cuando lo largan, no, este está bien, lo largan y lo ve allá a los 200 metros y el caballo está así tirado, agachando la cabeza. Y ese que le pasó, no, se ha golpeado acá. No se golpea el desgraciado cuando lo trae, no se deja tocar y está bien, para que no le son desgraciados. Bueno, la desinfección es importante, puedo desinfectar con alcohol iodado, con formol, con fenol el fenol al 2%, bueno, con desinfectantes comunes, se puede desinfectar donde estén el potrero, va. Pongo una mochila, le recomiendo al dueño, mira, con un fumigador, agarra y que te fumiguen todo esto, le das estos desinfectantes comunes para que pasen y hagan una rociada, igual que haces ahora con la pandemia. Ahora estamos de 10 horas porque le decís que desinfecten y todos tienen la mochilita, tienen el alcohol, tienen todo para desinfectar. Bueno, ¿qué más? Bueno, listo. Eso es la adenitis. Así que hoy después les paso, chicos, todos los datos de esto que tengo, para que de ahí puedan estudiar. La bibliografía de adenitis está muy buena en un artículo de la especie equina, que voy a tratar ¿cómo se dice? De pasarla, de escanearla, tratar de escanearla para que los tengan para estudiar de ahí, que la verdad que está re bueno eso y bastante práctico. Lo que pasa es que ustedes cuando ven un artículo en esta revista van a ver que están prendidos con algún laboratorio, entonces te dicen esto usa porque esto es bueno, esto no, porque tiene este contra. Y mentira, uno usa lo que le conviene y con lo que le ha ido bien. Con lo que le conviene, o sea, con una buena te va a ir, en general te va a ir bien, con una regular y te va a ir bien, y te va a ir bien con el precio también. Y con una mala vas a terminar perdiendo clientes. Así que lo malo no lo usa. Bueno, chicos, listo. Nos vemos. El viernes tienen clase con el doctor Anán y nosotros nos vemos el martes. Hola. Perdón, se había desconectado. Bueno, chicos, listo. Los espero entonces. Calculo que 2 clases más o 3 clases más y ya tendremos un parcial que vamos a armar grupos de los parciales para ir tomando de esa forma. Un grupo irá en un link con el doctor Anán y otro grupo vendrá conmigo. Así que aprovechen y seleccionen quién quiere que les tome, porque yo lo liquido. Bueno, listo, chao. Gracias a ustedes.
Que anden bien.